pantalla de la tarde hora colombiana, damos inicio a nuestro evento Destejiendo Miradas, otra forma de hacer memoria. Muy buenas tardes. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, el Departamento de Política Internacional de la Universidad Aberystwyth y la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño les da la bienvenida al evento académico y a la exposición Destejiendo Miradas, Relatos y Correlatos Textiles para la Reconciliación en Colombia. Son 3 conversatorios y una exposición que buscan generar espacios de reflexión y debate en torno a la reincorporación de los y las firmantes de la paz después del acuerdo de paz con los excombatientes de las FARC en Colombia. Esperamos que nos acompañen y disfruten de todo el evento académico. Hoy, 8 de abril, iniciamos en el tercer y último conversatorio llamado La reincorporación de los firmantes de la paz, recorridos, transformaciones, raíces. Con nuestros invitados hablaremos sobre el recorrido de la reincorporación, los procesos y las relaciones que han contribuido positivamente al mismo, el papel de las comunidades receptoras y los retos locales, regionales y nacionales entre los y las firmantes de paz. Este conversatorio, como se pueden dar cuenta, está siendo grabado y posteriormente compartidos en los medios universitarios, solo con fines académicos. Usted podrá participar por medio del chat para sus preguntas y comentarios. Los dejo en compañía de la profesora Verena Torres Marín. Ella es la coinvestigadora del proyecto Destejiendo Miradas, antropóloga, profesora de la Universidad de Antioquia e investigadora de temas de cuidado, cuidadores y personas mayores en situación de vulnerabilidad. Pero antes de darle la palabra a la profesora Verena, los invito a ver un sonoviso para que se animen a la inauguración de nuestra exposición y de nuestra exposición que inicia el 15 de abril. Permítanme un momento, por favor, yo les comparto mi pantalla. Destejiendo Miradas, otra forma de hacer memoria. Relatos e historias preferidas y emergentes a través de la aguja y el hilo. Recorridos, añoranzas, reencuentros, arraigos, confianzas, transformaciones, compromisos, pequeñas puntadas, esperanzas, incertidumbres y un entramado de resonancias. Historias que concluyen en la exposición Destejiendo Miradas, en la sede Casa de la Cultura y la Cooperación Confiar. Prográmate y visítanos. Prográmate y visítanos del 15 de abril al 15 de noviembre. Ahora sí, los dejo en compañía de la profesora Verena Torres. Profesora Verena, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Bere, tienes el micrófono apagado. Buenas tardes, gracias Chayana. Muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a este tercer conversatorio de nuestro proyecto Destejiendo Miradas. Hoy en nuestro último conversatorio y bueno, como recoger un poco lo que han sido los 2 conversatorios anteriores, que han sido espacios muy productivos, que nos abren preguntas y deseos de continuar investigando y trabajando por fortalecer este proceso de paz y bueno, y los nuevos caminos a los que nos conduzca. En nuestro primer conversatorio entonces exploramos los textiles como formas narrativas y sensibles que permiten expresar desde otras formas diversas y resonar con otros a través del tejido y sus significancias. También vimos el textil como ese escenario de moda que nos permite de alguna manera hacer unas revoluciones pacíficas y también como instrumento político para expresar mensajes y encontrar alianzas que de alguna manera nos permitan pues como resignificar este proceso de paz.
Lo otro es este textil como resistencia ante los esquemas tradicionales de trabajo y como esa resignificación del arte ya aprendido por muchos de los firmantes, que se renueva y se resignifica en los proyectos de economía solidaria. En el segundo conversatorio hablamos de la convivencia y la construcción conjunta en los territorios donde se asentaron los firmantes, las escalas de la reconciliación desde lo cotidiano a lo estatal, los diálogos sociales en los territorios locales que desarrollan sus propios procesos y las preguntas por la convivencia colectiva y los sujetos con sus particularidades en un proceso atravesado por incertidumbres e incumplimientos. Hoy entonces en este conversatorio número 3, la reincorporación de los firmantes de la paz, recorridos, transformaciones y raíces, buscamos generar entonces un espacio de reflexión y debate en torno al tema de la reincorporación de firmantes de la paz en Colombia después de firmado el acuerdo de paz con los combatientes de las FARC. Nos acompañan entonces en este conversatorio Betty Blickseman, profesora de Política Internacional en la Universidad de Aberystwyth, en el Reino Unido y experta en procesos de construcción de paz. Es una de las dos investigadoras principales del proyecto Destejiendo Miradas, cuya conclusión es la ocasión para este evento. También nos acompaña Joverman Sánchez Arroyave, más conocido por nosotros como Rubén, firmante de La Paz, líder del proceso del caserío San José León de Mutatá. Nos acompaña también Amanda Ríos, firmante de La Paz, hace parte de la asociación Las Manuelitas del Cauca. También está con nosotros la profesora Lina Zambrano Quintero, politóloga, doctora en Derechos Humanos, investigadora y consultora internacional en la transformación de conflictos y construcción de la paz y experta en análisis de contextos y dinámicas de violencia, con amplia experiencia en el desarrollo de metodologías de la investigación y docente de la Universidad de Deusto. También está con nosotros el doctor Germán Darío Valencia, politólogo del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Y también está la historiadora Marta Rendón, como co-investigadora del proyecto Destejiendo Miradas, quien será la encargada de hacer la relatoría de este encuentro. Entonces vamos a escuchar las experiencias y trayectorias de cada uno de los participantes. Cada uno contará más o menos con de 12 a 15 minutos para hablar sobre el recorrido de la reincorporación, los procesos y las relaciones que han contribuido positivamente al mismo, el papel de las comunidades receptoras y los retos locales, regionales y nacionales entre los y las firmantes de la paz. Entonces, vamos a dar comienzo con la autora Betty Blickseman. Yo les estaré anunciando cuando se les esté llegando el tiempo, los 12 o 15 minutos, para que puedan ir cerrando su participación y darle paso a los demás ponentes. Bienvenida, Betty. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Pere. Un saludo a todos y todas desde Aberystwyth en el Reino Unido. Bueno, junto a las colegas de Colombia hemos acompañado a 2 comunidades de firmantes de la paz en nuestro proyecto Destejiendo Miradas en Mutatá y Dabeiba en Antioquia durante 2 años de investigación que ahora están llegando a su fin. Una de estas comunidades es San José de León, que es una llamada nueva área de reincorporación que el Frente 58, bajo el liderazgo del comandante Rubén, construyó por su propia iniciativa. Y estamos felices de tener aquí hoy a Rubén, cuyo nombre de cédula es Joverman Sánchez, para compartir las experiencias y retos de ese proceso desde la mirada de los y las firmantes de la paz. Bueno, con respecto al proceso de la reincorporación, nuestro proyecto se interesó en cómo las subjetividades y las prácticas de las personas cambian o se mantienen y cómo los y las firmantes narran y renarran sus vidas para hacer esta transición de la vida en el monte a la vida sin armas. El título de este conversatorio ya indica que hay por lo menos 3 temas relacionados que han salido de esta investigación y que quiero visitar brevemente aquí. Estos temas son los recorridos de la reincorporación, las transformaciones y la pregunta de las raíces. Pero antes de hablar de eso, quiero invitarles a que escuchen un relato de Jacobo, que es un firmante de la paz en el ETCR de Llano Grande en Dabeiba, que él grabó en ocasión del lanzamiento de un libro ilustrado que nuestro proyecto ha hecho y que toca muchos de esos temas de los cuales voy a hablar. Entonces, Chayana, por favor, si nos puedes compartir tu pantalla. Saludos a todos y todas. Mi nombre es Héctor Piedrahita, o como me conocen, soy Jacobo, acá en el ETCR, Jacobo Arango, de la vereda de Llano Grande, del municipio de Dabeiba,
en Antioquia. Para el lanzamiento de este libro, Destejiendo Miradas, quiero dar los agradecimientos a los profesores, a las diferentes organizaciones y universidades como la Universidad de Antioquia y a otras del Reino Unido que se han vinculado a este proyecto, que se comprometieron también con la paz. Así que a todos y todas mi fraternal y revolucionario agradecimiento. Sobre el tejido, digo que me sentí muy bien realizándolo, ya que es una de las actividades que he realizado también durante muchos años. El ir tejiendo, el ir entrelazando los hilos, y no solamente los hilos, sino esos hilos también de afecto, de hermandad y de solidaridad entre los pueblos. Así que así me sentí cuando estaba haciendo este trabajo o este bordado. Decía que también lo he hecho en otras ocasiones, ya que cuando estuve privado de la libertad, pero física, no de mente ni espíritu, era una de las actividades que utilizábamos en las diferentes cárceles del país para pasar el tiempo libre e irnos recreando. Así que también lo tomé como una actividad de lúdica y de creación o de compañerismo y de compenetración con los demás, ya que muchos de mis tejidos que eran en chaquiras o con diferentes hilos, los regalaban los amigos, compañeros y camaradas que se encontraban en otros lugares. Y era como ese puente de hermandad y de unión con ellos. Bueno, ahora sí, hablando un poco sobre el tejido, resalto que ahí se ven como una casa, lo que es la naturaleza, el medio ambiente, las montañas, las aves, y es todo esto que nos rodea, lo que se ve aquí a mi alrededor, que para mí viene a ser como una metáfora de la palabra libertad, ya que así me siento después de 18 años de cárcel, de haber recuperado mi libertad gracias al proceso de paz. En ese ambiente de tranquilidad y de unión, no solamente con mis camaradas, con otros compañeros que estuvieron conmigo en las filas de la organización, sino con las comunidades, que entre todos y todas vamos mirando, tejiendo esos hilos, estos lazos de fraternidad y hermandad, para sacar adelante no solamente a nuestras familias, sino a todos los proyectos productivos, a toda la comunidad en general. Bueno, ahora sí, también quiero hacerle la invitación a lo que es el proceso de paz, ya que el Estado colombiano ha habido un gran incumplimiento de lo pactado en La Habana. Así que me parece muy importante esta labor que se ha realizado desde Destejiendo Miradas, porque es como mostrarles al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, que somos muchos más los que queremos la paz y que hay que presionar a estos gobiernos, muchas veces fascistas de ultraderecha, que no se han comprometido en nada por dar la verdadera paz, la paz con justicia social y los cambios sociales que tanto requiere el país. Así que, como les decía, por nuestras propias iniciativas, con nuestras propias manos, hemos desarrollado unos proyectos productivos, muchas veces panadería, confecciones o las minicultivos que se dan aquí en la región, pero con un grupo de amigos, compañeros, tanto combatientes como de la comunidad, estamos sacando avante el proyecto Travesías por la Paz. Travesías por la Paz es un proyecto conservacionista, un proyecto de cuidado del medio ambiente, en el cual aprovechamos todo esto que les decía, toda esta riqueza hídrica, toda esta riqueza de fauna y flora que hay en la región, para mostrarle a nuestros visitantes y para también generar la conciencia de cuidado y de protección del medio ambiente, a todas las especies que están en vía de extinción, al mismo aire, a las fuentes hídricas que ahora han sido muy contaminadas. Así que ese es el llamado a que vengan por acá y nos visiten, donde vamos a tener aquí, estamos al frente construyendo las habitaciones, gracias a un aporte del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas, y también empezamos a hacer una réplica de atrás, a mi espalda, de lo que es el campamento guerrillero, o una réplica de un campamento guerrillero, para poder contar esa historia que muchas veces no la contaban o que mucha gente la desconoce, cómo se vivían durante la guerra y cómo estamos viviendo ahora este proceso de paz. Así que a todos y todas, bienvenidos y gracias. Bueno, muchas gracias. Sigamos. Déjenme hablar de los 3 temas y las preguntas que surgen de ellos, y creo que algunos de estos ya vimos en este video de Jacobo.
Empecemos con los recorridos de la reincorporación. Creo que si algo ha salido claramente de esta investigación es que no hay un solo recorrido de la reincorporación, sino que son muchas las trayectorias diferentes que el proceso no se está consolidando, sino que sigue siendo dinámico. Por eso, cualquier hallazgo que pueden presentar los académicos trabajando este tema se tiene que entender como preliminar y transitorio, y la tarea para los observadores y acompañantes de estos procesos es seguir observando y acompañando por mucho tiempo más. Entonces, ¿cuáles son esas diferentes trayectorias? Creemos que hay por lo menos 4 que importan al evaluar la experiencia de la reincorporación. Primero, hay diferencias grandes entre las experiencias de los ETCRs en un lado y en el otro lado los proyectos autogestionados como las nuevas áreas de reincorporación. La diferencia mayor suele ser la pregunta de la propiedad de la tierra en la cual se construyen las nuevas viviendas y proyectos económicos, ya que el tema de la tierra sigue siendo un gran asunto sin resolver para ellos y en general en Colombia, aunque el acuerdo lo incluyera en uno de sus puntos. Segundo, hay diferencias entre personas con diferentes recorridos que han llegado a vivir en estos lugares. Por ejemplo, si fueron combatientes activos a la hora del acuerdo, si estuvieron en la cárcel como Jacobo, qué rango tuvieron dentro de las filas de la guerrilla o si eran militantes del grupo que no tomaron las armas. Esas diferencias son importantes porque estructuran el acceso a recursos del Estado, pero también al llamado capital social dentro de las nuevas comunidades, o sea, qué posición social o de liderazgo se puede tener. Tercero, hay diferencias de género en cómo las mujeres y los hombres de las FARC-EP experimentan su transición a la vida civil. Nuestras observaciones y conversaciones sugieren que eso afecta más a las mujeres con relación a sus papeles y posiciones sociales, y hay otros factores como etnicidad, capacidad y demás que se cruzan con el género y que sugieren una diversidad de experiencias que hay que explorar más a fondo. Y 4, hablando del proceso de la reincorporación como un proceso continuo, hay muchos firmantes de la paz que han dejado los lugares colectivos de reincorporación, con la menor parte todavía viviendo en un ETCR o una NAR, por ejemplo, pero las experiencias individualizadas de esas personas que ya no están ahí no se han estudiado con la misma atención académica. Entonces, hay ahí 4 temas para investigaciones futuros. El segundo tema que quiero tocar es el tema de las transformaciones, que toca las dimensiones de la subjetividad de las personas, de la familia, de lo económico y de la organización colectiva. Y ahí vimos muchos logros, pero también muchos retos que no puedo discutir acá en detalle, claro, pero que quiero por lo menos nombrar. En lo personal, vimos una mezcla de compromiso fuerte al proceso de la paz entre sus firmantes, pero también una nostalgia por ciertos aspectos de la vida en el monte que surgieron entre las historias preferidas que bordaron algunos de ellos. Argumentaríamos que esas memorias del monte son parte de la memoria colectiva de los colombianos que tienen del conflicto armado, pero que muchas veces están silenciadas porque parecen anticuadas o inadecuadas. Y eso puede ser problemático. Acerca de la familia, las transformaciones más importantes que surgieron de nuestro trabajo fueron las reuniones familiares entre firmantes y sus hijos u otros parientes y la fundación de familias con muchos nuevos bebés de la paz. Ahí lo que surge como un reto es el deber de aprender o reaprender lo que implica tener la responsabilidad por una familia, la educación y la salud de los niños y también la preocupación por la vejez y cómo planificar para esto. En lo económico, hay la necesidad de construir proyectos productivos colectivos e individuales, como de los cuales también ha hablado Jacobo, que dan una perspectiva de autonomía de vivencia en el futuro. Y hay muchas de esas iniciativas, desde la manufactura de prendas hasta los proyectos turísticos en La Beiba o los estanques de tilapia y gallineros en San José de León, que intentan brindar esta estabilidad económica y hacerlo de forma colectiva. Los retos que al mismo tiempo vimos tienen que ver con la sostenibilidad del medio ambiente de algunos de esos proyectos y la dependencia al mercado capitalista de la mayoría de ellos que podrían tornarse quizás en problemas en el futuro.
En lo que se refiere a la organización colectiva, vimos una transformación enorme, sobre todo en San José de León, de formas más jerárquicas de organización provenientes de la vida en el monte a formas más horizontales y de democracia de base. Mientras parece que la primera, o sea, la vertical, fue fundamental en construir los nuevos lugares y proyectos de vida y sustento, la última es la forma preferida tanto de los milicianos que han llegado a vivir en esas nuevas áreas y de los habitantes nativos de las veredas. Y hay una cierta tensión y potencial para desilusiones que escuchamos en nuestras conversaciones. Todas nuestras observaciones sugieren que hay muchas razones para tener esperanzas del proceso de la reincorporación, sobre todo el compromiso fuerte de los y las firmantes de la paz, pero que al mismo tiempo hay muchos retos y muchas incertidumbres que hacen que ese proceso de transformación no sea automático ni irreversible. Entre ellos, creemos que la situación del incumplimiento con las garantías de seguridad de los firmantes es quizás el reto más grande y el que menos se puede superar por sus propias iniciativas. Este factor no fue tematizado muy abiertamente por nuestros participantes, pero estuvo presente todo el tiempo durante el trabajo de campo y se ha intensificado recientemente con el asesinato de parientes de habitantes de esas zonas. Para terminar, quiero brevemente tocar el tema de las raíces. Las narrativas textiles de los y las participantes de nuestro proyecto que tocaron temas de arraigos tratan de nuevas casas, la fundación de familias después de años de vidas en tránsito. Y quizás son esas dos cosas, la casa y la familia, los símbolos más fuertes de la idea que muchos tenemos de la reincorporación. Creo que viene de ahí cierta desilusión entre investigadores y otros acompañantes de ese proceso cuando firmantes de la paz deciden a tomar decisiones normales de la vida, como por ejemplo dejar al ETCR para mudarse a otra parte del país. Por lo menos así lo siento cada vez que escucho de cambios de ese tipo en San José de León o en Llano Grande y me dice algo acerca de las expectativas y las miradas que traemos como investigadoras y que requieren un proceso de flexibilidad constante de por qué interpretamos ciertas observaciones de ciertas formas. Por ejemplo, con este ejemplo se podría preguntar si las transformaciones constantes son una señal de la desintegración del proceso de la reincorporación o si más bien muestran la normalización de vidas que ya no están bajo las exigencias de la vida en el monte. Bueno, creo que eso ya fueron mis 15 minutos. Con esta pregunta termino mi reflexión y quiero a la espera de cómo se van a entrelazar con las intervenciones de mis copanelistas. Muchas gracias. Gracias, Beri. Muy interesante todo lo que planteas en términos, digamos, de lo que hemos, digamos, aprendido como en el proceso de esta investigación y sobre todo los retos que se nos vienen encima, ¿cierto? Con todo esto, con todo que está pasando. O sea, pues el hecho del incumplimiento del Estado y digamos de la desagregación que lo dejas como pregunta, que yo creo que es algo pues que tendremos que mirar más profundamente. Entonces, le doy la palabra a Hoverman Sánchez, más conocido como Rubén, para que nos cuente también sobre este proceso de reincorporación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre, pues como ya lo mencionaron, más conocido como Rubén Cano, pero mi nombre de pila es Joverman Sánchez Arrullave. Es integrante y es jefe del Frente 58. De antemano quiero agradecerles por esta posibilidad de este espacio, a la Universidad de Antioquia, a los profes que están aquí hoy en este panel, pero que también están visitando los espacios, ofreciendo sus conocimientos, ofreciendo las oportunidades para que los firmantes de paz terminen sus estudios, cojan algunas profesiones, algunas capacitaciones, bueno, en reducidos, están comprometidos con la paz y ayudando a los firmantes, pero también a la comunidad internacional que ha estado muy comprometida con verificar el avance y el cumplimiento de los acuerdos, que está muy comprometida con la defensa de los derechos humanos en Colombia. Y hoy también tenemos este acompañamiento acá en este panel. A las víctimas también que le apuestan a la paz, le han apostado con sangre a todo lo que no ha pasado en Colombia y hoy son unos convencidos que la paz es posible, que están dispuestos
a perdonar y a trabajar de la mano con todos los colombianos por una Colombia en paz. A todos, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, yo creo que hay que empezar esta reunión diciendo, desafortunadamente en Colombia no hay, a lo menos por parte de los gobiernos, una política real de reincorporación. Lo que llamamos nosotros, no hay unas políticas claras sobre paz, porque no hay voluntad de paz. Así lo miro yo como persona, como colombiano, como firmante de paz. Porque a 4 años de la firma de paz, a estas alturas no vemos realmente en los ETCR, hay un futuro incierto frente a qué vamos a hacer, cómo vamos a vivir, porque es que la mayoría, el 70% de los firmantes de paz están viviendo en tierras alquiladas o arrendadas, sin vivienda, sin proyectos productivos. Pero lo que sí tenemos una tasa muy alta, un número muy alto de asesinados, van 263 asesinados. Tenemos los firmantes, los indultados, presos, siguen siendo presos. Entonces hay todo un cúmulo de cosas muy preocupantes que uno dice, bueno, aquí la paz como que es una ilusión, porque por parte del gobierno las políticas son nulas. Esa es la realidad y entonces la reincorporación es difícil, porque una reincorporación es poner la firma, deje las armas y ya usted se reincorporó a la vida civil y listo. No, esto tiene que ver con otras garantías, entre eso las garantías políticas, las garantías judiciales que las tenemos enredadas también. Nosotros también nos venimos ya quejando por falta de garantías judiciales. Han hecho montaje a ciertos firmantes de paz, entre esos yo soy uno que me han hecho montajes, pero sabemos de planes de hacer montajes contra algunos líderes nuestros, y es muy preocupante. Mientras se tiene una voluntad y un compromiso de paz, entonces uno se da cuenta de otros planes por parte del gobierno. Entonces es muy lamentable todos estos temas de paz en un país donde sus gobernantes, porque no son los colombianos, sino que son los gobernantes, no tienen una claridad o una voluntad de paz. Las experiencias de nosotros como firmantes, exguerrilleros y todas estas cosas, pues yo creo que hemos pasado hemos avanzado, digamos, ya en mucho terreno en temas de experiencia. Nosotros de ser un ETCR pasamos a un NAR. Nosotros, el ETCR nuestro está ubicado en Tierra Alta, Córdoba, como para enfocarlo así rapidito, en la vereda Gallo, y haciendo la dejación de arma al mes completico, tomamos la decisión de abandonar este espacio, no abandonando los caminos de paz, al contrario, para poder garantizar, dar esa seguridad de no reincidir o no regresar a la guerra, había que partir de la base que había que darle una confianza a los exguerrilleros o a los muchachos firmantes de paz, de que sí era posible, sí es posible una nueva vida. Gracias a esto también a todas las personas bellas, organizaciones, entidades y familias individuales que siempre nos han apoyado, nos apoyaron, nos han apoyado y dicen, vale la pena el camino de la paz, vale la pena arriesgarse, vale la pena el esfuerzo. Aquí estamos, Colombia necesita la paz. A los gobernantes, a la oligarquía colombiana no le interesa la paz, por el contrario la perjudica, pero no vamos a fallecer así ellos no tengan voluntad de paz. Entonces nosotros abandonamos el espacio porque no había seguridad de que nunca nos fueran ni a comprar tierra, ni a poder tener vivienda, ni mucho menos proyectos productivos. Entonces tomamos la decisión colectiva de salirnos. ¿Por qué terminamos en NAR? Pues porque llegamos a una zona que no era la que el gobierno nos había asignado y también nos llegamos todos, porque hubo gente que en vista de este futuro incierto, pues tomó la decisión de irse para de sus familias, van de sus amigos y para diferentes partes. Entonces en San José de León, nos vinimos para Antioquia, exactamente en Urabá, en el lugar conocido como San José de León en Mutatá, y compramos una tierra. La experiencia fue, y pues los planteamientos fueron claros de que salimos de Gallo y que lo único que esperamos del gobierno era que siquiera nos dejen trabajar, que no nos asesinen, que no nos encarcelen, que nos dejaran trabajar. Con esa mentalidad y con ese objetivo salimos. Nos compramos una tierra. No llegamos con el plan de comprar, llegamos con una tierra arrendada, pero ya estando allí vimos la posibilidad de comprar, no esa, otra tierra. La compramos colectivamente. Eso ya es un predio de la comunidad, de la cooperativa.
colectivamente construimos el caserío, colectivamente construimos todo, desde las viviendas, la carretera, le pusimos agua a las casas y arrancamos con un proyecto de piscicultura por iniciativa nuestra. Hasta ahí todavía el proyecto de los 8 millones de pesos que quedó pactado en La Habana para proyectos productivos, o este recurso para proyectos productivos, no lo habíamos tocado para nada. En vista que la experiencia con el proyecto de piscicultura estaba funcionando y que habíamos hecho un análisis en la región que consumíamos peces traídos de otras partes, especialmente del Huila, y que había una demanda fuerte de peces, pues dijimos, pues vamos a aprovechar el espacio que tenemos, que es muy reducido, y las aguas que tenemos, que son en cantidad y de calidad, y montamos un proyecto de piscicultura. Entonces propusimos y formulamos el proyecto de los 8 millones de pesos en que fuera un proyecto de piscicultura, pero ya no habíamos arrancado con este proyecto de piscicultura. Entonces, pues esta cosa a nosotros nos dio seguridad. Lo primero es que tener la tierra. Segundo, poder tener cada firmante de paz su casa. Porque es que cuando ya se tiene propiedad raíz, a la gente no está pensando otra cosa distinto que a mejorarla. Pero cuando la gente no tiene nada donde invertir, ni siquiera una vivienda, creo que muchos pensamientos le rondarán por la cabeza. Entonces nosotros, para evitar, cuando digo nosotros, es el colectivo de dirección, junto con el colectivo, pues tomamos estas decisiones. Entonces allí, pues esa fue la decisión que tomamos. Arrancamos con el proyecto productivo de los 8 millones de pesos, que afortunadamente ya estamos recogiendo los frutos. Pues quiero también decir que esto no solamente se montó con lo de los 8 millones de pesos, sino que el PNUD también nos ayudó para montar la sala de viscerado y también para mejorar, perfeccionar más este proyecto. Y hoy en día, pues estamos despachando 4 toneladas mensuales. Afortunadamente ya llevamos prácticamente casi el mes de haber arrancado, ya cumplimos con las 4 toneladas y nos estamos pasando incluso de las 4 toneladas, pero inicialmente el proyecto es este. Entonces, esa es la experiencia que nosotros tenemos. Nosotros hemos descubierto, no, hemos acordado en vista a experiencias de otras comunidades, en vista a que se tienen conocimientos con otros procesos de paz fallido, pues dijimos, vamos a autogestionar siquiera el 70-80% de lo que necesitamos como personas para poder vivir. Y en esto estamos. Entonces, esa es la experiencia de nosotros, este es el trayectorio positivo. Lo positivo, pues, ha sido desde la misma movida, desde el Salino de Córdoba, porque uno pensando en un proyecto productivo tiene que depender de donde esté ubicado. Los proyectos productivos se mueven, depende de su ubicación, si tiene carretera, si tiene luz, si tiene agua, y si sus proyectos productivos sí tienen comercialización. Y eso es lo que buscamos exactamente allí en Urabá. Entonces, positivo la movida, ubicarnos allí, el poder gestionar colectivamente el 70% de lo que necesitamos, y lo demás, pues también organizaciones y personas que nos han ayudado, porque San José de León nos han llovido las bendiciones y mucha gente nos han ayudado, y al ver el compromiso nuestro y la voluntad que tenemos. Aquí han jugado un papel muy importante el apoyo que hemos tenido, que hemos recibido de las diferentes administraciones de los dos municipios, que son vecinos, tanto Mutatá como Chigrodó, pero también ha jugado un papel muy importante la comunidad que nos recibió en la vereda San José de León, con todas las dudas, con toda la desconfianza, las dudas de que si sería que nos iban a matar, o con la desconfianza con todo nos volveríamos a armar, pero le apostaron a la paz, dijeron, queremos apostarle a la paz. Y bienvenidos, y vamos a traer de la mano. ¿Qué sirvió aquí? Yo creo que estas experiencias también son muy buenas, y yo se la he transmitido a otros camaradas, aparte de que compramos las cosas como colectivo, fue que nos llegamos hablando de política. Llegamos hablando de trabajar de la mano con todas las comunidades y en bien de nosotros como comunidad, que nosotros éramos un miembro más de la comunidad, y de hecho, pues participamos en acciones de la Junta de Acción Comunal. Entonces le dijimos, aquí vamos a trabajar de la mano todos, aquí somos colombianos, somos hermanos, y vamos a trabajar aquí en defensa de nosotros mismos. ¿Qué sirvió mucho para ganarnos más la confianza, el cariño y el compromiso de la gente de trabajar? Es que no tenían carretera. Nosotros construimos cerca de 3 kilómetros, 2,5 kilómetros de carretera, y esto benefició de tal manera a la comunidad, pues que con eso, lo que uno le diga, yo lo cree.
porque no solamente la carretera, sino que también hemos ayudado en otras actividades como mejorando caseta comunal, iniciativa con proyectos productivos, en fin. Entonces yo creo que todo esto ha sido una experiencia muy positiva y ha jugado un papel muy importante la gente que nos recibió en la vereda. Allí en San José de León también hemos experimentado las dos iniciativas, la colectiva de proyectos, la colectiva, pero también la familiar. Las colectivas es lo mejor que nos puede suceder, pero también tienen sus talanqueras para uno poder resolver sin necesidad de reuniones, sin necesidad de asambleas, que son todas las iniciativas familiares, que uno puede tomar decisión de lo de uno, para en caso de una visita familiar, para una necesidad urgente, bueno, para lo que sea. Entonces, allí en San José de León tenemos las dos iniciativas, colectivas y familiares. En iniciativas familiares tenemos galpones, cocheras de cerdo, se tiene también peceras, hay compañeros que incluso tienen tiendas. Para los que conocen ya saben que allá existen las tiendas, que esos son proyectos o iniciativas familiares, que sirve a la persona que lo montó en su recurso, pero beneficia a la comunidad porque tiene donde comprar cosas básicas. También tenemos compañeros que están cosechando cacao, porque dentro de la tierra nos quedó, ubicamos las casas, montamos los proyectos y nos quedaron un solarcito, entonces compañeros que también están sembrando cacao. Pero también hay gente que se ha solidarizado con nosotros y nos ha dado tierra para que sembremos comida, entonces hay compañeros que han sembrado maíz, plátano y otras cosas así. Entonces todas estas iniciativas, y hemos visto que esto nos ha dado muy buen resultado, pues porque por un lado le damos tranquilidad a los firmantes de paz o ocupación, le damos tranquilidad a la vereda porque estamos produciendo es comida, estamos generando empleo y estamos ayudando también a la gente. Pues esto es lo que yo digo que ha sido muy positivo. El reto que tenemos como comunidad es sacar adelante, o a lo menos de lo que esté en nuestra parte, el proceso de paz. Nosotros dijimos no más a la guerra, vamos a la paz, no por el gobierno, por los colombianos, por la mayoría de los colombianos, por el 90 o 95% de colombianos que aman la paz. Entonces vamos a sacar adelante, a lo menos nosotros estamos comprometidos en esto. Entonces el gran reto es ese. No es fácil en un país tan inseguro, en un país tan mezquino por parte de los gobernantes con la paz, pero nosotros tenemos ese reto, tenemos ese objetivo y hacia allá estamos trabajando. Se me olvidaba también decirles que también tenemos un proyecto de ecoturismo, que también beneficia a los firmantes de paz. Pero más que un beneficio para los firmantes de paz es que nosotros estamos diciéndole a la comunidad, mírese, esto es un tesoro que tenemos, porque tenemos unas aguas, tenemos unos bosques hermosos que nos dan aire puro, pero que también nos permite tener muchos animales y que estos animales, todo esto se vuelve un encanto para uno realmente lo del turismo. Y el turismo, pues es una economía que tenemos allí que uno cree que no funciona, que no sirve, pero mentira que sí sirve. Entonces lo estamos haciendo para proteger los bosques y el agua y todos estos animalitos acá. Y lógico, lo que nos dé a nosotros, pues sería ganancia, pero la ganancia número uno de nosotros es que podamos conservar estas aguas y estos montes intactos. En eso estamos también nosotros muy comprometidos, en la conservación del medio ambiente. De hecho, estamos dando ejemplo también porque en la tierra que compramos, lo que era monte, conservamos monte. A pesar de que no tenemos tierra donde trabajar, estamos diciendo, no, pero es que la solución no es quitar lo poco que tenemos, conservémoslo. Estamos entonces conservando también el medio ambiente. Con ayuda del PNUD también resultó un proyecto tenemos un comité de mujeres, mujer y género, muy fortalecido, muy organizado, muy ejemplar. Están las 24 horas comprometidas con el trabajo de la paz y el trabajo colectivo. A ellas les llegó un proyectico para sembrar cacao, para 2 hectáreas, y en este momento están comprometidas las muchachas y ya están sembrando el cacao. Ya no tienen sembrado, incluso ya lo están administrando. Entonces, pues allí en San José de León vamos a ver cómo siguen las cosas, pero por ahorita nos sentimos tranquilos y nos sentimos que algo estamos haciendo
y que despacio, pero vamos avanzando. Porque es que en otros espacios sí nos preocupa. Yo como firmante de paz, y a estas alturas de la vida los muchachos no tengan siquiera ni un rancho para vivir, ni siquiera seguro a dónde van a poder hacer una casa o dónde van a trabajar. Esto es una inseguridad muy grande y muy preocupante. Yo creo que el reto grande de los otros camaradas sí va a ser es resolverlo de la vivienda, así sea por iniciativa autogestionada por el colectivo o individual, pero hay que hacerlo. Yo haría por ahí, no sé, me gustaría es Sí, que de Rubén. pronto nos hagan preguntas Sí, Rubén, pregunta claro. y uno puede ir respondiendo. Claro que sí, Rubén. Vamos a tener un espacio Muchísimas para gracias. ello. A ti, Rubén. Y bueno, pues, o sea, gratamente escuchar, digamos, todo lo que ha pasado en San José de León, de tus palabras, y digamos, o sea, en esa comunión de comunidad que han construido en San José de León, que sigue siendo un reto. Y creo que pones dos temas muy interesantes para debatir ahorita con todos los panelistas y con las preguntas que nos hagan los público. Sobre todo como estas dos miradas de la seguridad, ¿cierto? O sea, siempre hablamos de la seguridad en términos del peligro, o sea, digamos, de los incumplimientos, de las imposibilidades que a veces se nos presentan, pero tú también nos planteas la seguridad desde esa perspectiva de lo que ha significado poder tener la tierra, poder construir la casa, poder tener la luz, el agua, poder construir los proyectos tanto colectivos como familiares, y creo que eso también es muy interesante, ¿cierto? O sea, cómo en este proceso de San José de León se pueden construir como esos dos proyectos, lo colectivo y lo familiar, que de alguna manera empiezan a armonizar, además recalcando también, digamos, esa comunión entre, o sea, entre ustedes que llegan y la comunidad que estaba ya sentada y los apoyos que han tenido diferentes instituciones y el territorio tanto de Chigoró como de Mutatá. Entonces, bueno, muchas gracias, Rubén. Enseguida volvemos a conversar. Le voy a dar la palabra entonces a Amanda Ríos para que también nos cuente sobre su experiencia. Hola, muy buenas tardes. Hola, Amanda, bienvenida. Gracias. Un saludo muy afectuoso a este espacio, a Rubén, a las profes, agradecimientos a la contribución de paz que hace la Universidad de Antioquia y especialmente la Facultad de Enfermería y pues en general a quienes impulsan estos conversatorios de firmantes de la paz tejen una nueva historia. Quiero también hacer un reconocimiento al proyecto de Tejiendo Miradas. Estuve leyendo el libro, es súper precioso, se dicen muchas cosas, pero se dicen con el corazón y creo que es una contribución súper importante a superar el tema de la estigmatización. Pues bueno, ya entrando un poco a lo que ha sido como este recorrido en los 4 años de reincorporación, pues partiendo de que fuimos 13.589 mujeres y hombres que comenzamos este proceso de dejación de armas y de reincorporación con todo el anhelo de paz, con la expectativa, pero también con las experiencias fatales de los otros procesos como el genocidio de la Unión Patriótica, la advertencia de las comunidades, miren que no vamos a quedar desprotegidos, que no nos vaya a pasar lo mismo. Bueno, ahí decidimos y ir haciéndole en este proceso que a pesar de que hay otras experiencias, pues ha sido también algo muy inédito de acuerdo a las particularidades nuestras y las del momento actual. Un camino supremamente escabroso, inicialmente pues atravesado por la falta de garantías. La primera de ellas pues el derecho a la vida, ya lo mencionó Rubén, 263 asesinados y más allá de la cifra, son cuántas familias afectadas por eso, cuántas mujeres quedan con sus niños y niñas a cargo. Tenemos una experiencia, por ejemplo, yo hago parte del ETCR de la Elvira Buenos Aires, Cauca, y allí, bueno, a pesar de los asesinatos que se comenzaron a dar, finalmente hubo uno pues como que fue el que generó más pánico y más terror, y era que un compañero había conseguido un carrito, iba en su carro con su compañera, con 2 gemelitas bebés todavía, y las bajan a ellas a las patadas a la compañera, a las 2 gemelitas, y a unos cuantos metros lo asesinan a él.
y además quema la camioneta. O sea, es un hecho absolutamente brutal que generó afectación tanto en la compañera que continúa con esa carga y como muchas otras aquí, particularmente en este departamento del Cauca, que creo que es el que tiene más número de asesinados firmantes de la paz, pero también en el ETSR y en las comunidades. Es así que se generó un desplazamiento, un desplazamiento forzado y quedaron unas cuantas personas allí en el ETSR, pero muy difícil cuando teníamos ya unos proyectos productivos bastante adelantados, especialmente pues el tema del café, más de 10.000 palos, otro tipo de cultivos de pan coger, habíamos construido un polideportivo de la mano con las comunidades donde se hacían actividades de integración de forma permanente, había un espacio de cuidado en el cual unas compañeras viajaron hasta Italia para capacitarse en ello y pues todo eso tocó dejarlo para proteger la vida. Entonces, miren cómo es de complicado eso y el tema de la desagregación pues atraviesa en muchas partes, especialmente en el departamento del Cauca, tiene que ver con la persecución política. ¿Sí? Y también, obviamente, que hay otro tipo de realidades y es que cada cual tiene un contexto, además de familiar, un contexto también comunitario en el cual se ha sentido o se ha sentido más acogido o acogida, pues, en este proceso. Pero bueno, en medio de todas estas dificultades es muy importante señalar que obviamente hemos tenido las claridades de que el Estado está incumpliendo pues totalmente el acuerdo y que no nos podemos quedar sentados esperando pues a ver qué va a cumplir, sino que a la par de que exigimos ese cumplimiento, también vamos impulsando nuestras propias iniciativas. Es así que el tema del café ha sido un punto supremamente importante aquí en el departamento del Cauca, desde donde se comienza a abanderar este proceso de la reincorporación. Se va abriendo camino, pero más allá del radio de acción de una sola cooperativa, sino que estos beneficios puedan abarcar al conjunto pues, de las formas asociativas de la reincorporación. Entonces, es así que, por ejemplo, en el año 2018 se hizo un acuerdo pues, con la compañía italiana Ilicafé, un acuerdo de 5 años para exportación de café. Ya en el año 2019 se ganó un premio internacional en Nueva York a el mejor café del mundo, pues con el lema Un tinto por la paz. Eso pues obviamente pues ahí es con el impulso del Comité de Cafeteros de aquí del Cauca, en especial de Gerardo Montenegro, de Ascafé, y desde lo cual no solamente se ha apoyado el tema de la reincorporación, sino que también se beneficia a familias enteras, campesinas y afrodescendientes del norte del Cauca. Y bueno, desde allí hemos seguido impulsando todo este tema asociativo como para ir conformando una coordinación de formas asociativas a nivel regional, donde prime la solidaridad, la cooperación mutua, porque tenemos la claridad que solitos no podemos, ni cada uno pues desde el modelo individual desde el cual ha querido posicionar la ARN, pero tampoco cada cooperativa por su lado. Es decir, requerimos de unir los máximos esfuerzos para avanzar en este proceso. Pero bueno, quiero ahorita comenzar a particularizar el tema de cómo las mujeres nos hemos ido organizando aquí en el departamento del Cauca. Es así que hemos conformado una asociación que le hemos llamado Asociación Las Manuelitas, o Asociación de Mujeres Las Manuelitas, donde hay mujeres en reincorporación, pero también otras mujeres que han decidido abrazarnos, cobijarnos en este proceso en el departamento del Cauca. Y ha partido de la necesidad de juntarnos y de atender particularmente las necesidades que tenemos como mujeres, las expectativas, esas particularidades propias que las entendemos nosotras, como la necesidad de seguir abanderando una lucha
antipatriarcal, bueno, no solamente pues a nivel del conjunto de la sociedad, sino internamente en nuestros procesos, de trabajar el tema de prevención de las violencias contra la mujer, de impulsar la autonomía económica para las mujeres y muy importante el tema de los espacios de cuidado para que nosotras podamos capacitarnos, podamos hacer nuestros propios ejercicios de liderazgo. Eso nos parece supremamente importante porque el tema del enfoque de género en el acuerdo de paz y particularmente en la reincorporación quedó casi de forma nominal, ¿sí? O sea, queda de papel, pero necesitamos que hombres y mujeres lo asuman más allá de eso y que se impulsen los liderazgos de mujeres. Porque también sucede que en muchos proyectos, listo, decimos, tenemos en cuenta a las mujeres, porque definitivamente si somos las que trabajamos como hormiguitas con esa constancia todo el tiempo del IDEL sin desconocer el esfuerzo pues, de los compañeros, ¿no? Pero también es importante que las mujeres asuman esos liderazgos, ¿cierto? Y que los proyectos tengan también enfoque y visión de mujer. A nosotras nos pasó un caso particular que nos llamó una organización pues que dice trabajar por el tema de las mujeres y nos dijo, vea, venga, trabajemos en un proyecto, ¿sí? Que tiene enfoque de género. El proyecto ya estaba todo definido, ya lo habían acordado con un compañero, ¿sí? Al que apreciamos mucho, pero tiene su visión patriarcal, ¿sí? Y ya todo estaba definido, no había nada que hacer, entonces, pues, lastimosamente nos tocó decir, no, así no se puede, tienen que tenernos en cuenta a las mujeres, incluso desde lo que busca el mismo proyecto, ¿sí? Pero bueno, eso también aprovecho también para llamar la atención porque es muy importante en todo este proceso el apoyo de la comunidad internacional para toda la reincorporación y esperamos que siga dándose tanto ese apoyo como el acompañamiento y el seguimiento a la implementación de los acuerdos. Pero también es importante que en los proyectos, o sea, aparte de que, digamos, somos beneficiarios, en los mismos se nos tenga en cuenta a la población en reincorporación desde la misma formulación, ¿sí? Eso permite que las cosas sean un poco más aterrizadas y que no sean proyectos a veces un poco separados, sino que permitan integrar e impulsar lo que ya se viene haciendo pues a nivel general. Bueno, uno de nuestros proyectos como asociación Las Manuelitas es el proyecto del café. Le hemos denominado La Trocha Sentires de la Montaña. Es un proyecto que cuenta con el apoyo de PNUD, se sumó OIM Suecia y busca generar una experiencia. O sea, es un café más no una cafetería, ¿sí? Una experiencia que cuando las personas entren a ese café prueben el café es supremamente delicioso, pero también que hagamos un ejercicio de la memoria histórica con perspectiva de paz y de reconciliación. Otra apuesta que tenemos allí es difundir los productos de las mujeres en reincorporación. Aquí en el Cauca pues han sido conocidas las muñecas por la paz que han trabajado en el ETCR de Miranda. En Caldono vienen trabajando las mochilas, un proyecto de Hilando la Paz. Hay otras compañeras que vienen trabajando un proyecto de arte fariano. Incluso productos de reincorporación nacional como Confesiones de la Montaña, Cerveza La Roja y bueno, aspiramos que puedan ser más productos que los podamos difundir allí. Por ahora se viene haciendo desde la itinerancia, pero estamos concitando pues el mayor apoyo para lograr ya conseguir el local y lanzarnos pues en firme con este proyecto. Ese proyecto también pretende que pueda tener, que las mujeres tengan un espacio seguro, libre de violencia y también un espacio para los niños y las niñas, a donde mientras podamos estar tranquilas dialogando y los niños y niñas por allí en otro lado jugando. Por otro lado también venimos trabajando en un espacio de cuidado que viene siendo como un piloto que impulsa la OIM y la Embajada de Suecia
y se encuentra en el momento como en la primera fase, pero aspiramos ya a materializarlo el próximo mes. Nos parece súper importante para que las mujeres puedan superar, digamos, el ámbito privado y participar efectivamente de la reincorporación de forma más integral. Quiero resaltar, ya volviendo al tema o empatándolo con lo que ha sido el proceso de reincorporación regional, que en todas estas situaciones hemos venido llegando a la conclusión que tenemos que juntarnos para afrontar estos difíciles momentos, que no podemos cada uno, como mencioné, por separado. Es así que aquí tenemos entonces una coordinación de formas asociativas, que tiene más de 32 formas asociativas de la región, a donde llega el Común, el CNR, Partido Comunes, y nos centramos en los objetivos de la reincorporación, en sacar eso adelante, en reconocer los diferentes trabajos que se vienen haciendo, en valorarlos desde el sentido de la cooperación mutua y la solidaridad. Entonces, aquí son importantes desde las cooperativas que ya tienen una gran trayectoria hasta las más chiquiticas que apenas están en proceso de constitución, pero es un proyecto súper importante desde el cual le estamos apostando, que pronto vamos a conformar la primera federación que va a tener el común a nivel nacional. Y eso nos va a permitir también apuntalar la reincorporación en toda la región. También, bueno, en materia de los enfoques, pues aparte del enfoque de género, es importante para resaltar que se está trabajando en la constitución de una cooperativa de personas en condición de discapacidad, enfermedades de alto costo y adultos mayores, pues que tienen una situación especial de vulnerabilidad y sobre todo pues todo eso ocasionado pues durante el conflicto. Entonces, siendo así, pues es como un panorama de la reincorporación de lo que tenemos aquí. Aspiramos que todos estos apoyos se sigan dando y bueno, pues creemos que dentro de los retos, por ejemplo, uno de los retos ya hablando particularmente de Popayán. Popayán es una ciudad, la capital del departamento del Cauca, es una ciudad de característica universitaria, muy turística, cuestiones así, pero hay que decirlo, aquí hemos venido confluyendo un número importante de personas en proceso de reincorporación. Eso producto de desplazamiento forzado, porque ustedes saben las condiciones tan patéticas que hay aquí en el departamento del Cauca, pero también por las mismas necesidades, así como los campesinos y campesinas se desplazan a las ciudades en búsqueda de oportunidades, pues también sucede ese fenómeno en la población firmante de La Paz. Y es importante que se atienda, que se comprenda que también deben haber procesos de reincorporación urbana, porque a veces tenemos como ese modelo pues de que todo es urbano y pues son nuestras raíces, venimos de allá, pero han habido otras condiciones, procesos que nos han llevado a la ciudad y desde aquí también tiene que atenderse de forma especial ese tipo de reincorporación. En el departamento del Cauca es importante avanzar en un pacto por la paz, que los grupos se comprometan a no asesinar más a líderes y lideresas sociales y firmantes de la paz. A nivel regional, pues ya les decía que es importante la constitución de la federación. Ya en lo nacional, pues estamos diciendo que hay que volver a la pedagogía de paz. O sea, la gente todavía no conoce a cabalidad el acuerdo de paz y a la par mantener en alto la exigencia y la implementación de los acuerdos como parte de la Constitución Nacional, porque es que hay una matriz que nos quiere posicionar de que ya el acuerdo está fracasado, que no hay nada que hacer, que ya este país se volvió de nuevo a la guerra y no, tenemos que seguir concitando todos esos esfuerzos para
salir adelante pues en este gran objetivo de la paz. Es importante que el Estado colombiano asuma su compromiso, su responsabilidad tanto en el conflicto, pero también en este genocidio que está en curso. Entender que como este gobierno es enemigo de la paz, estos 4 años, o sea, más que muertos, han sido regresivos en la implementación, porque ellos nos han querido encuadrar en el modelo de DDR, de desmovilización, desarme y reinserción. Y nosotros tenemos un modelo diferente que es el pactado en La Habana y es el de la reincorporación, algo totalmente diferente, y eso debe ser atendido y respondido desde el Estado, no desde la paz con legalidad, que es el modelo de la seguridad democrática. Finalmente, pues garantías para el proceso de reincorporación para todos y todas los firmantes de la paz, independientemente de la afiliación política, y el fortalecimiento de común como herramienta integral pues para la familia fariana y las comunidades. Gracias. Gracias, Amanda. Muy interesante lo que nos plantea, sobre todo, digamos, esta posibilidad de la juntanza que yo creo que es básica, digamos, en este proceso y que refuerza, digamos, toda esta opción por lo solidario y lo cooperativo, que yo creo que ha sido, pues, como uno de los fuertes del proceso de paz, que a veces se ve amenazado por toda esta violencia, pero que de alguna manera, pues, ustedes, digamos, lo tienen como propósito y han ido como logrando cosas allí. Y bueno, y de todas formas, pues este proceso tan avanzado que tienen ustedes sobre la perspectiva de género, que yo creo que esa, digamos, es una de las metas de trabajo. Entonces, ahorita podemos volver a hablar sobre algunas cosas. Le doy la palabra a la doctora Liliana Zambrano para que nos comparta entonces su experiencia. Muchas gracias, Verena. Pues nada, empezar saludándoles desde Bilbao, el País Vasco en España. Aquí ya estamos casi que en medianoche, así que esto se llama mucho amor a la tierrita, mucho amor a la patria, pero nada, encantada de poder participar en este espacio y agradecerle a la Universidad de Antioquia pues, por invitarme a este tejido y por invitarme a tejer, que yo creo que es lo que estamos en este momento y de lo que se trata en esta fase de reconciliación en Colombia. A mí me han pedido un poco que haga una mirada más comparada con otros procesos internacionales, aplicándolo en el caso colombiano, y yo quisiera empezar con lo que prácticamente termina Amanda, ¿no? Y es que a nivel internacional el tipo de paz que se impone es un modelo de paz liberal que lo que busca prácticamente cuando se terminan las guerras es un típico DDR, ¿no? Un desarme, desmovilización y reincorporación, en donde se pone muchísimo énfasis en el tema de dejar las armas y desmovilizar esas estructuras armadas, porque lo importante es romper las estructuras de poder, desarmar las jerarquías y disolver todo lo colectivo, individualizar a las personas que hacen parte de las agrupaciones armadas. Ese es el objetivo de los procesos de DDR tradicional que impulsan tradicionalmente desde la comunidad internacional. Y lo novedoso, especialmente del caso del proceso de reincorporación de las FARC, es que, y de este proceso de La Habana, es que el proceso de reincorporación que se planteó, se dijo que iba a ser un proceso de reincorporación colectiva, que es precisamente de lo que estamos hablando en esta mesa y está gravitando un poco constantemente en medio de todas las conversaciones. Y las FARC apostaron por un proceso de reincorporación colectiva en lo político, diciendo que se iban a transformar en un partido político que lo hicieron y que luego ya y probablemente hablaremos más de esto, de ese tema con el profesor Germán más adelante. En lo económico, una reincorporación colectiva en lo económico, y de aquí aparecen las experiencias de Ecomún, de cómo plantearse esas cooperativas conjuntas y colectivas, y una reincorporación en lo social, permanecer en los territorios para poder mantenerse integrados con las comunidades y en los territorios en los que estaban asentados a través de los ETCRs o de otros espacios que se han formado más adelante. La apuesta estratégica era una reincorporación colectiva. Y esto en teoría y en diseño mismo es estratégico, es interesante, es novedoso y estaba lleno de posibilidades. Pero lo que nos ha dicho la realidad en estos 4 años y medio de implementación es que uno no se reincorpora en el vacío, sino que se reincorpora en un entorno específico. Y el entorno de esa reincorporación colectiva de las FARC ha sido adverso. Y lo que se ha visto es, como lo han venido señalando las compañeras, es que poco a poco el entorno y las condiciones en las cuales
se ha dado la transición hacia la paz en Colombia, han hecho que esa apuesta estratégica se vaya desmantelando. Se vaya desmantelando, ganando algunos y perdiendo otros, poniendo en riesgo, yo creo, lo más importante que tenía las FARC, y era su unidad y su cohesión interna. Entonces, quizás uno de los principales desafíos que veo yo en este sentido es dividir y reinarás, ¿no? Dividir y reinarás. Entonces, es como efectivamente mantener esto que hablaba Amanda o que plantea Rubén, de cómo mantener ese colectivo y esa integración para poder hacer ese paso a la vida civil de una manera más comunitaria y más conjunta y más asociativa. Pero poco a poco la realidad lo que está haciendo es que las individualidades vayan emanando porque la vida misma lo va planteando, ¿no? Entonces te plantea, para los firmantes de la paz en este momento, veía yo, pues están entre ese dilema entre lo colectivo y lo individual, ese dilema de esas ambigüedades, esas decisiones, esas confusiones, que incluso lo decía Rubén, ahora en qué momento yo hago parte de una agrupación, de un colectivo en donde había compartido una serie de experiencias, pero de repente me encuentro con una realidad vital distinta que me obliga a tomar decisiones individuales y que también me lleva a buscarme la vida de otra manera. Entonces, el principal desafío fundamental que yo escucho y que yo veo y que se da en otras experiencias es ese cambio vital, ¿no? El cómo me visualizo una vida sin armas que ahora me tengo que construir por mi propia cuenta. Porque antes pertenecía a una organización que, como decía Berit, me proveía todo o incluso me daba órdenes o me organizaba, y que ahora ya tengo que buscarme la vida por mi propia cuenta en un cambio vital que me parece estratégico hacerlo de manera asociativa y grupal con otra gente, pero que luego la vida, la realidad te está demandando que muchas veces tengas que tener decisiones individuales. Y lo que también nos planteaba Berit al principio es que los perfiles son distintos, son personas distintas, son perfiles con trayectorias de vida distintas y con intereses y con incentivos distintos, que también nos permiten decir que apostar por lo colectivo no necesariamente le aplica a todo el mundo. Pensando, por ejemplo, en la transformación a partido político, que inicialmente se planteaba que fuese como una agrupación en donde pudiese conglomerar a todos y todas las firmantes de la paz, que en realidad el desafío grande que tienen como partido político hoy en día es cómo mantener precisamente esa cohesión entre las cabezas, y esa cohesión y ese alineamiento entre las cabezas y los liderazgos y las bases y las personas que están en el terreno buscándose la vida por su propia cuenta. Entonces se ve también esas desigualdades y esas inequidades entre quienes están buscando un espacio en el ámbito de lo político y otros quienes están buscándose en un espacio de lo comunitario y de lo social y de lo individual en los territorios, que genera también esas desigualdades, que los lleva precisamente al punto económico, bueno, de la distribución de las riquezas y de la distribución de los dividendos de la paz, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mozambique es una experiencia muy interesante, porque en el caso de Mozambique pues no había muchos recursos tampoco de la guerra, y la mayoría de los excombatientes, de la gente que estaba armada, pues no tenía muchos intereses de transformarse en partido político, de convertirse en una agrupación política, no tenían intención de hacer nada de este tipo de cosas colectivas, y lo que hicieron los líderes en ese momento para no dañar ese proceso de transformación a lo político fue valerse de los recursos de la comunidad internacional para poder distribuir ciertos recursos y convencer a aquellos que podían servir de obstáculo o de opositores de la paz, para poderles decir, venga, le damos este dinerito, pero no nos entorpecen este proceso colectivo que nosotros sí que venimos andando y trabajando. Y de alguna manera ese proceso en Mozambique de transformación a partido político tuvo éxito, por no decir, y lo junto con el siguiente elemento, no tuvo éxito en el sentido de que la parte estructural que de pronto plantea Rubén desde el punto de vista de la seguridad económica tampoco se presentó. Y entonces el desafío, el tercer desafío, un primero era vital, un segundo desafío político, un tercer desafío es lo económico, que lo plantean que también hay desigualdades, porque no solamente están todas las problemáticas que también se escuchan desde el punto de vista de común y las problemas internos que también se pueden estar dando al interior de estas cooperativas en los diferentes territorios, sino que también desde el punto de vista individual tiene uno que aprender a ganarse la vida en un contexto
en donde las desigualdades están a flor de piel, en donde sobre todo, digamos que es que no precisamente se están ganando la vida en un lugar de oportunidades igualitarias, sino en un lugar en donde hay mucha necesidad. Y entonces prácticamente te encuentras con unas comunidades receptoras que también viven en la pobreza, que también tienen ese tipo de necesidades y que incluso los proyectos de cooperación internacional y de la comunidad internacional tienden también a jugar con un tema perverso en ese sentido, ¿no? Antes me tocaba apoyar a los desplazados, ahora me toca apoyar a los reincorporados y ahora tal, no pensando en esa propuesta de reintegración comunitaria que coloca a las comunidades y a quien se reincorpora a la vida civil en un mismo espacio y en un mismo territorio, sino que también tendemos a fraccionar y refraccionar este tipo de cosas. Entonces se reincorporan también en un espacio en donde la pobreza o la falta de oportunidades tampoco se está dando, sobre todo aquellos que lo hacen en el campo rural. Y eso es prueba en otros conflictos de que es un germen para futuras violencias y para nuevas conflictividades en el futuro, porque finalmente la parte estructural y esa parte de la violencia estructural de la que hablaba Galton no logra superarse y finalmente la necesidad termina llevándote a algo que en el caso de Colombia tiene un agravante especial y son las tentaciones que tienen las economías de la guerra, ¿no? Esas tentaciones que en Angola o en Sierra Leona podían ser los diamantes, pero que en Colombia son una cantidad de productos lícitos e ilícitos que gravitan alrededor de la guerra y del lucro de la guerra que también generan esas tentaciones. Entonces digamos que tenemos un entorno tremendamente adverso con un elemento social también complicado por mucha carga, sobre todo en algunos territorios de mucho estigma, de mucho recelo, de mucha desconfianza, que también supone reconfigurar identidades y reconfigurar espacios de poder en los mismos territorios en los cuales estamos empezando a reincorporar o a juntarnos entre diferentes personas que hemos tenido experiencias distintas de vida. Entonces, digamos que los desafíos que plantea la reincorporación en estas dimensiones, en lo vital, en lo político, en lo económico y en lo social, son enormes y no son novedosos en el caso colombiano, pero que quizás en el caso colombiano tienen esa transversal de que había sido una apuesta colectiva, que se quería apostar por esa opción de hacerlo de manera colectiva, pero que poco a poco las adversidades del entorno están llevando a que eso se desmantele, ¿no? A que individualmente te busques la vida en un escenario difícil, un escenario que no te ofrece oportunidades realmente para reincorporarte. En el caso de los menores, por ejemplo, los conflictos en África es terrible cuando los ves, porque cuando miras un poco la cantidad de hombres y mujeres que se desmovilizan de los grupos armados, un alto porcentaje de ellos son menores. En el caso de Colombia no lo es tanto, sin embargo, el tratamiento que se tiene que hacer no es un tema de cómo se reincorporan los menores, sino cómo se le reivindican los derechos a los menores, ¿no? Esos derechos humanos que han sido violentados a los niños y niñas que han terminado por las diferentes razones de la vida involucrados en la guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo se le da ese giro también a los menores que están allí, que se están reincorporando, pero que incluso también han crecido, han nacido o se están evolucionando y ahora están en un nuevo escenario de oportunidad? Y me gusta también el tema de las mujeres que plantea Amanda, sobre todo porque yo creo que a nivel internacional se ha dicho mucho que el proceso de paz en La Habana ha sido algo bastante ejemplarizante en el sentido de incorporar el enfoque de género y la mirada de género, que yo coincido que sí, que ha habido un avance enorme, tanto en las negociaciones como en tener en cuenta el enfoque en todos los procesos que se vienen dando en el proceso de transición hacia la paz. Sin embargo, también coincido con Amanda que muchas cosas se han quedado en el papel, ¿no? Y también creo que tiene que ver con lo que se impone también desde fuera y desde la comunidad internacional, y es que también ese modelo de paz que se ha impuesto, esto es una posición muy crítica de mi parte, esa resolución 1325 que es tan importante, que coloca el papel de las mujeres encima de la mesa en la construcción de la paz, este reclamo de Naciones Unidas por reivindicar el papel de las mujeres en el papel de la paz, termina también de otra manera colocando sobre la mesa lo que llamaríamos el mito materno del cuidado. Sería como una especie como el mito materno del cuidado, que es que ni se valora el tema del cuidado, ni se reconoce, pero es que además no sirve para despolitizarnos, ¿no? Porque entonces las mujeres están dedicadas
tema del cuidado y al tema comunitario, al ámbito de lo pequeño, de lo local, de lo cercano, de la creación de confianza, porque para eso somos buenas, pero no estamos en los espacios de decisión, en los espacios de poder, en los espacios de toma de decisiones, ¿no? Entonces está ese cuál es el rol que también nos han impuesto en la construcción de la paz a las mujeres, por ese modelo heteropatriarcal que también se impone desde afuera. Y desde el punto de vista diferencial, también desde el punto de vista étnico que nos planteaban, en el caso de Colombia tampoco se presentan los casos como en otros conflictos internacionales en donde el tema de la etnia sí que es importante en el caso de los temas africanos, pero sí que hay un elemento importante que tiene que ver con lo que planteaba Rubén en ese sentido, y es que el tema de la tierra coinciden elementos de posesión de la tierra con diferentes grupos étnicos o diferentes colectividades en Colombia, ¿no? Entonces es tierra para los grupos étnicos, tierra para el campesinado, tierra para la población desplazada, tierra para los reincorporados, tierra para todo. Entonces incluso hay mismos espacios en donde coincide las mismas hectáreas que se están como peleando entre sí, ¿no? Tierra para las multinacionales, por agregar un elemento adicional y colocar en el debate, ¿no? Tierra para los intereses capitalistas del lucro reciente. Entonces, finalmente gravita en un entorno que se está dando de manera muy clara en Colombia. Entonces, el reto mayor que se presenta es cómo finalmente poder seguir apostándole a una paz cuando todo pareciera indicar que las condiciones del entorno y las condiciones del contexto no lo favorecen. Y yo diría que hay un elemento común, un común denominador en todas las experiencias internacionales que se han dado, y es que todos aquellos países que salen de los conflictos armados o que salen de la violencia política se caracterizan por dos elementos fundamentales, creo yo, y es una alta fragmentación social y una alta polarización política. Y creo yo que esos son los dos principales retos que tenemos en Colombia en este momento: cómo superar la fragmentación social y cómo superar la polarización política. Aquí donde vivo yo, en el País Vasco, salen de una situación de violencia política en el marco de ETA, de la banda armada ETA, y todavía hoy en día hay situaciones en donde tampoco se habla, ¿no? El tema es, hay como una densa calma porque el tema no se habla entre diferentes agrupaciones o colectivos que pertenecían a un sector u otro, ¿no? Hay todavía una fragmentación social. En otros países del mundo, en Irlanda misma, en Irlanda del Norte, cuando lo ves con el tema IRA, todavía hay una fragmentación social y la ves claramente. Y en Colombia hay una fragmentación social muy fuerte, pero además hay una fragmentación social que se está impregnando con una alta polarización política. Es decir, se está mezclando, se está jugando y están imbricando este tipo de cosas. Entonces, realmente lo que se nos abre para terminar con algo como positivo es que yo sí veo que hay un escenario de oportunidad. Yo sí veo que hay un escenario de oportunidad por dos elementos coyunturales concretos que se vienen el próximo año. Y es que tenemos unas elecciones presidenciales en el 2022, que a mi juicio es un escenario de oportunidad, otra oportunidad que se nos da. Y luego también tenemos otro escenario que será un instrumento interesante, que puede ser lo que puede remover, lo que puede ocasionar el informe que salga de la Comisión de la Verdad, que también saldrá en diciembre del 2021 y que empezará a socializarse en los territorios el próximo año. Son dos herramientas, son dos canales que abren unos canales de oportunidad para poder seguir pensando y repensándose la paz, porque finalmente lo que hay que hacer es reconocer que gústenos o no, gústenos más o menos el proceso en el que está, ya estamos en este proceso de transición, ya estamos en este proceso de reincorporación, gústenos más y gústenos menos. Y lo que tenemos que hacer es apropiarnos de vivir sin violencias, apropiarnos y entender que podemos vivir sin violencias en Colombia y ver oportunidades de cambio para poder avanzar hacia eso. O sea que lo único que nos queda es seguir tejiendo, seguir haciendo, seguir remendando, como lo decía el eslogan incluso del libro, ¿no? Seguir tejiendo, seguir hilando y seguir remendando, porque reconciliarse y reincorporarse finalmente se trata de tejer esas confianzas, de poner en esos mismos espacios de convivencia, superar tensiones y confianza a quien se reincorpora,
pero también a quien le recibe y quien aparentemente le acoge, ¿no? Entonces, de eso se trata la reincorporación, de poder remendar lo que ya estaba dado. Con esto, pues nada, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana, muy interesante. Digamos que en su lectura, digamos, uno ve, o sea, refuerza, digamos, todo esto que nos está pasando en términos, pues, como de los aspectos que hay que mirar con mucho detenimiento, pues, y cuidado, sobre todo cuando usted nos dice todos estos retos que tenemos en términos de lo vital, de lo político, lo económico en este proceso. Pero bueno, creo que también al menos quedamos como con unas cosas que de pronto pueden avisorar un futuro en medio de estas dificultades que no son fáciles y que todos pues hemos ido como registrando como elementos que se oponen como a todo este proceso que se concibió como colectivo, que lo individualiza y en cierto término parece pues con una tendencia a desaparecerlo. Entonces, bueno, vamos a escuchar entonces al doctor Germán, para, digamos, ir redondeando el conversatorio. Bienvenido, doctor Germán. Muy buenas tardes a todos los que en esta tarde nos siguen y nos acompañan en este evento. Quiero agradecer en primera instancia pues a los organizadores del evento. Me parece que temas como estos hay que seguirlos discutiendo y de esta manera tan cercana. Yo creo que es lo interesante. A Berit por el compromiso que ha asumido el trabajo con la universidad, a Rubén, al cual admiro en términos de la decisión y del esfuerzo que ha dedicado durante todo este tiempo a este programa, porque muestras como estas dan y trabajos como estos dan muestra del esfuerzo, de la dedicación y el compromiso que se tienen, al igual que Amanda desde otro territorio. El compromiso que muestra nos alivia y nos entusiasma y nos llena de fuerzas para continuar trabajando desde la academia frente a estos asuntos, y a Liliana desde otro espacio y desde esa mirada internacional que yo creo que valoramos mucho. Muchas gracias por las intervenciones que se han dado hasta el momento. Les cuento algo. Quiero compartir aquí la pantalla con ustedes por una razón, y es porque este trabajo que me presentó, que nos presentaron sobre Destejiendo Miradas, muestra a nosotros y me recordó sobre todo a mí una historia muy antigua, una historia de joven que me llamó mucho la atención. Estamos hablando nosotros de esa historia de los griegos y particularmente de una obra que uno lee cuando joven, que es la Odisea y la Ilíada, y en la cual nos recuerda a nosotros esa historia que tal vez es la gran historia de Occidente, la gran historia basada en la razón, la gran historia basada en las explicaciones de los fenómenos, pero también de la lucha que nosotros tenemos que hacer en la vida para poder lograr las cosas. Y una de esas historias que nos cuentan es la historia de la Odisea, Odiseo que le toca luchar en esas tierras griegas. Esa es una historia de hace más de 32 siglos, que primero, en los primeros casi 500 o 600 años, se contó de manera oral, pero que después, con el descubrimiento o más bien el desarrollo de la escritura, se pudo entonces hacer algo y fue colocarla en texto, un texto que nos llega a nosotros y que nos llena de emoción. Tal vez la historia que más hilo le hemos sacado nosotros y que más historia le hemos sacado, una historia que empieza precisamente con esa, digamos, la lucha que existe en Troya y que termina precisamente al final con la unión de Odiseo con Penélope. Esa historia que nos contaron a nosotros nos sirve para mostrar toda esta vida que a veces tenemos que hacer. Fueron más de 10 o 12 años de Odiseo para llegar a su casa y llegar a su amada, una amada que tenía una particularidad, era muy codiciada y que utilizó su inteligencia, su saber y su conocimiento para poder hacer algo, y es resistirse
frente a frente a esas personas que constantemente les llevaban flores, adornos y demás, mientras que ella pensando en su enamorado, en su esposo, en el padre de su hijo, cómo hacer para mantenerlo. Y la única manera que encontró fue precisamente esa, tejer y destejer. Me recordó mucho esa historia, una historia en la cual nos muestra a nosotros la fuerza de una mujer, la astucia también, la inteligencia, cómo afrontó esa situación, y que nos recuerda también la manera como hoy tejer y destejer se nos presenta como una manera de vivir. Y en este libro particular como una manera de recordarnos el afecto que podemos tener nosotros frente a personas que quieren volver nuevamente a la vida civil, y que dejan sus armas con un compromiso enorme de luchar con nosotros. Yo creo que hemos aprendido de este libro, y lo invito a que lo miren, a que lo lean, y me imagino que posteriormente nos llegará la impresión de este texto. La invitación que nos hicieron fue una invitación a leer y a trabajar y a mirar nuestro contexto y el entorno en el que estamos. Nosotros, si empezamos con ese proceso de paz que Colombia tiene, es un proceso que todo el mundo le está colocando mucho, pero mucho cuidado en el proceso de paz en el mundo. Le están mirando, y lo están mirando de muchas maneras en el mundo por la novedad que se tiene, y además porque históricamente nosotros teníamos un proceso de paz que hasta el momento no habíamos tenido esa vivencia que se tiene el día de hoy. Nos está dejando demasiadas lecciones este proceso de paz, y yo creo que hay que aprender de ellas. Primera característica, y es que es un proceso en el cual aprendimos mucho en la forma de negociación, de la cual hemos hablado bastante, y que el día de hoy no es pertinente hablar solo de lo que aprendimos en la negociación, sino lo que hemos aprendido en este proceso de implementación. Hay un aspecto del cual nos invitaron a hablar el día de hoy, y ese es el tema que tiene que ver con la reincorporación económica, política y social que se tiene. En este proceso hay un acuerdo, y en ese acuerdo hay 6 puntos, cada uno de ellos nos enseña mucho, cada uno de ellos lo estamos hoy cogiendo, utilizando, viviendo y aprendiendo. Ese tema, por ejemplo, de justicia transicional es muy importante, o el de la reforma rural integral también, o el tema de la participación política. Son grandes reformas que desafortunadamente, como dicen, no lo estamos llevando a cabo y lo estamos incumpliendo. Son muchas las promesas incumplidas que se tienen allí, y yo creo que una de las cosas en las cuales se viene incumpliendo tal vez es en esta que me han invitado, y es el tema de la reincorporación. Como ven ustedes, ese concepto de la reincorporación es nuevo, y tal vez Liliana se da cuenta ahora, cuando hacía la exposición, de que en la literatura internacional no se tiene. Colombia le está regalando al mundo un concepto. La manera como históricamente en Colombia habíamos trabajado y trabajábamos era el concepto de reinserción y reintegración, pero hoy estamos hablando de reincorporación. Esa es la novedad de este proceso, y yo creo que esa palabra nos lleva a pensar muchas cosas, y una de ellas es la manera como pensaron los farianos, la comunidad fariana, el proceso de reincorporación. Un proceso de reincorporación muy distinto a todos los anteriores, porque en los procesos anteriores, los 8 o 10 procesos anteriores, ninguno pensó este aspecto. Lo máximo que pensaron fue en dejar las armas, y a cambio de ello pedían simplemente algo, el perdón, el indulto y la amnistía. Y aquí los farianos dijeron, no, le estamos apuntando a un proyecto, y a un proyecto que tenemos muy distinto, porque nosotros hemos vivido 50, 60 años como comunidad. Ahora decía muy bien Rubén, y contaba sobre la historia también Amanda, y nos decía
nosotros vivimos como comunidad, trabajamos como grupo. Y yo creo que nos pasa algo en Colombia, y es que no hemos escuchado muy bien cómo era su vida y cómo eran los valores que tenían, esos valores que son tan importantes para ellos y que siempre nos los hablan, como el concepto del compartir, la amistad, la solidaridad, la mutualidad. Era un grupo de personas que durante 50 años o más compartieron todo eso, desde pequeños a los 14 o 15 años que se metían en la guerra hasta los viejos, vivían de esa manera. Y yo creo que hay un problema con nosotros, y es que no hemos comprendido la apuesta por la reincorporación política que la comunidad ariana nos trajo y que quiso colocar en el acuerdo y en el punto 3.2.2. Que fue muy importante. Lo que nos colocaron ellos allá fue una apuesta distinta frente a un modelo que nosotros tenemos. El mundo actual y el mundo que hemos tenido en los últimos 500 años se ha hecho bajo dos principios. Una, bajo el principio del Estado, que en cierta manera ha sido absolutista hasta 1750 o 1779, 89. Y la segunda es el modelo de libertad y el liberalismo económico, político, que nos ha planteado una vida y una forma de vida que hoy se representa muy bien en lo que llamamos el modelo neoliberal. Ese modelo neoliberal está basado en unos elementos como la competencia o en unos principios como el más fuerte es el que vencerá, en unos principios que defienden la desigualdad, en una sociedad que defiende la posibilidad de que cada uno luche por sus intereses y los logre, pero no nos han trabajado y no nos han educado en esos otros principios que las FARC han planteado, y fue el principio de solidaridad, de compromiso, de unión, de trabajo conjunto. Yo creo que eso no lo hemos entendido, y llegar acá a esta vida real, a esta vida colombiana y a esta realidad colombiana ha sido muy complicado para ellos. Por eso cuando me preguntan cuál es el principal problema que tienen, yo ubico uno de los primeros, pero les cuento, ese no es el principal. Sin embargo, para mí uno de los principios más importantes y las dificultades que tienen es enfrentarse a un modelo que es contrario a lo que ellos planteaban, contrario a eso de solidaridad, de mutualidad, de solidaridad, de lazos que pueden establecerse, de vínculos, o lo que llamamos nosotros tejidos. Ellos son tejidos y nosotros somos simplemente a veces puntos y separados, y luchamos cada uno por convertirnos en el punto más fuerte y más brillante porque somos egoístas en un sistema como estos. Y entonces ese modelo es el modelo que se encontraron, es el modelo de reintegración que les ofrece el gobierno, de darle apoyo a una persona, de darle un salario cada mes o un apoyo económico cada mes, de ayudarles a un proyecto productivo casi que individual. Y ese proyecto colectivo que le estaban apostando ellos, que nos enseñaron, por ejemplo, Rubén, con la compra de ese terreno a partir de los 2 millones que les dieron inicialmente, es distinto ese modelo que nos propone Rubén y que nos propone los farianos. Hay una diferencia entre ese modelo y esa tensión tan fuerte entre el modelo individual y el modelo colectivo que propone las FARC. Un modelo que por ser tan importante en lo económico, como nos decía Liliana, y además porque en este sistema lo económico es tan importante, se ha generalizado también al mundo de la política. El mundo de la política es muy parecido, es un modelo de mercado, es un modelo donde también el que más tiene es el más poderoso, el que más plata tiene es el que mejor campañas puede pagar, el que más amigos tiene puede entonces establecer más vínculos. Es un modelo también político en el cual las organizaciones, que en este caso no son económicas sino políticas, tienden también a concentrar el poder, a manejarlo, a manipularlo, a controlarlo, a centralizarlo. El modelo colombiano también
en la política tiende a ser de esa manera. Y por eso es tan difícil para ellos la reincorporación política, porque la reincorporación política les está diciendo que tienen que competir por votos, que dentro de 5 o 4 años, si no logran llegar al Congreso y no logran competir por esos votos, no logran venderse como partido, no logran organizarse como partido, saldrán. Y yo creo que en un modelo como el actual, un modelo como el colombiano, un modelo de concentración del poder, que es lo que se plantea, va a ser muy difícil para ellos la reincorporación política. Y en este modelo de competencia hecho para mantener el poder de ciertos grupos y de ciertas élites, va a ser muy difícil esta reincorporación política y que se mantengan. Les va a pasar un poco lo que ha pasado a otros partidos políticos que se tienen. Y para cerrar esta intervención, porque 15 minutos van muy rápidos, lo sé, hay un problema que yo les decía, tal vez es el más importante. El problema más importante que tenemos en estos momentos es el cuidado de la vida. Como decía ahora Rubén, al igual que cada uno de los que han hablado, todos han manifestado los 263 asesinatos que se tienen. Esa es la gran preocupación que se tiene. El asesinato de los compañeros, de los excombatientes, son tal vez el principal problema, porque sin eso, que es el derecho a la vida, nada de lo que se haga puede funcionar de ahí en adelante. Y quiero compartir con ustedes una imagen que tengo aquí, y es la imagen de la muerte de excombatientes por organizaciones armadas en Colombia desde 1990 hasta 1991. Si ustedes miran muy bien, el último que aparece allí en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fueron la organización desmovilizada. Hasta el momento, cuando hice este artículo hace 20 días o un mes, eran 254. Ya van 9 más en este mes que han sido asesinados. Es el 1.4%. Si ustedes miran, en la proporción más baja de todas las que se presentan ahora. Tal vez uno de los más bajitos era el M19, 2.8, pero otras organizaciones como por ejemplo la Corriente de Renovación Socialistas es el 18.2% de los desmovilizados, de los que mataron, 79 de los 433 personas que se desmovilizaron, y eso nos muestra una tasa muy alta. Por eso para el gobierno y algunas personas que analizan estos datos dicen a las FARC no deben de preocuparse, porque es que hasta el momento llevan las tasas más bajas, incluso la mitad de la más baja que había hasta el momento, que era el M19. No hay preocupación por ello, pero con la tasa y la manera como está subiendo en estos momentos, en poco tiempo, tal vez nosotros tengamos una cifra que supere al porcentaje del M19 o que llegue incluso a ese porcentaje tan alto de la corriente de renovación socialista. ¿Qué hemos hecho y qué se ha hecho hasta el momento para trabajar con eso? Realmente se ha hecho muy poco. Le hemos dejado a los desmovilizados que a veces se autoprotejan. Para mí fue muy lamentable, una situación muy dura, que le dijeran a la gente que se autoprotegiera, pareciendo como en estos momentos, y lo que está pasando en estos momentos con la COVID, le están diciendo a la gente: protéjase ustedes mismos y cuídense de ustedes mismos, sabiendo que es una responsabilidad de un Estado que dice que monopoliza las armas, que debe controlar el orden en un país y que debe brindarle seguridad. Pues para eso fue que dejaron las armas, para poder darle el monopolio al Estado, pero un Estado que no se compromete y que no se compromete con eso. Tal vez los que más han ayudado en esto, y con esto ya finalizo, es la comunidad internacional, que nos ha acompañado desde el primer momento, las Naciones Unidas, que nos han acompañado en este proceso tan importante, porque ellos sí saben de seguridad. Si no fuera por ellos, no podríamos decir nosotros las cifras que tienen y el trabajo que se tienen, pero ellos están muy concentrados en eso que llamamos los antiguos espacios de reincorporación. Es allá donde se han concentrado, y eso tiene una gran ventaja. La ventaja es que protegen esas comunidades, la desventaja es que es un porcentaje muy bajo. La mayoría de las muertes ocurren en la ciudad, en territorios alejados de estos espacios territoriales, y por lo tanto esa es la preocupación que tenemos, con personas que están por fuera de esos espacios, que es la mayoría, y a esos son los que debemos cuidar. En Colombia, el hecho de que el Estado haya dado la espalda a la
protección colectiva y al apoyo colectivo y a la reincorporación colectiva ha sido un gran error. Y el gran error está en que es allá donde están protegiendo la vida y es allá donde se cuidan y es allá donde están apuntándole al modelo económico más importante, a ese modelo de compartir, de crear lazos de cooperación. Y es ahí donde deberíamos de estar apostándole en Colombia. Por eso entonces el llamado que hace ahora Amanda es muy cierto. Tenemos que pensar también en la reincorporación en los territorios dispersos, en las ciudades y en otros lugares, porque tal vez esa es la única manera de proteger la vida y es lo más importante en estos momentos. Ese es el reto que tenemos como colombianos en este proceso. Quiero dejar ahí porque el tiempo se va y yo creo que incluso me pasé un par de minutos. Bien, Sí, pueda. muchas gracias, el tiempo es implacable, definitivamente. Y hoy ha sido un conversatorio muy, muy sentido y con muchos elementos que yo creo que nos tienen que poner a reflexionar sobre muchas cosas. O sea, si de alguna manera esta aparición, digamos, del modelo neoliberal que ha afectado, digamos, a todo el proceso y que de alguna manera amenaza esa visión colectiva, de alguna forma va a terminar desintegrando el proceso o se va a fortalecer, digamos, en estas individualidades que de alguna forma van a seguir apostándole a la paz. Creo que es una pregunta que está ahí y que de alguna manera pues tenemos que seguir como indagando y que de alguna forma ponen un reto a todos los firmantes de la paz para ver cómo construyen, digamos, en estos procesos de desagregación, pero también en las juntanzas que están tratando de hacer. Como el tiempo es implacable y no quiero dejar a Martica con la relatoría hecha, voy a pedir un favor muy grande, o sea, han salido como 3 preguntas, sobre todo para Amanda, y un poco eso, si Amanda nos podría compartir un lugar donde puedan comunicarse con ella para que de alguna forma puedan hacerle como algunas preguntas en relación precisamente a las cooperativas, al café, ¿cierto? Y a este proceso que están realizando en términos del café para poder como recoger o apuntarle a lo de la memoria histórica de las FARC. Entonces, Amanda, te agradeceríamos mucho si de pronto nos compartes ahí en el chat, pues un lugar donde puedan encontrar como toda esta apuesta. De todas formas, nosotros vamos a hacer unas relatorías de estos encuentros, de estos conversatorios, y van a estar en la plataforma. Entonces también le pido a la profesora Beatriz que si puede compartir la dirección de la plataforma en donde va a estar no solo todo el trabajo de esta investigación, sino además estos conversatorios que hemos tenido como una manera de trabajo pedagógico para poder seguir ahondando en los temas. Y no siendo más, entonces le doy la palabra a Marta para que nos comparta su relatoría. Martica. Marta. Perdón, Marta está por ahí. Profe, yo no la veo conectada, Bere. Entonces vamos a tener un problema ahí con la relatoría. Entonces, bueno, pues entonces aprovechemos. No sé si se va a conectar o no. Bere, hay una pregunta de Antón para Amanda. Sí, ya la iba a hacer, entonces para que aprovechemos este momento, digamos, mientras seguimos se conecta Marta, la pregunta de Antón para Amanda es sobre el tema de la memoria histórica, o sea, como la memoria histórica como organización FARC, de alguna manera, cómo se va a poner en estas narrativas de paz en términos del negacionismo que está haciendo también el Estado colombiano sobre el conflicto. Entonces, ¿cómo se lo han pensado ustedes, Amanda, en este proceso? O sea, ¿cómo ven ese proceso de memoria histórica de las narrativas de las FARC? Sí, este es un componente súper importante del café, porque nosotros pensamos que no es sencillamente decir borrón y cuenta nueva, sino que hay toda una memoria histórica detrás de lo que
de lo que ha sucedido y tiene que ver con lo que ha sido el conflicto y por lo tanto también queremos como evocar cosas en relación con ello. En primer lugar, nuestra relación con la naturaleza, que es algo que absolutamente pues, extrañamos, el tema de la familia fariana o de la comunidad fariana, ¿cierto? Como algo de que no es en el mundo como capitalista, cada cual sálvese quien pueda, sino ese sentido de colaboración, pero hay un componente súper importante y es la memoria de la mujer fariana, porque nos están tratando de demostrar de que las mujeres fuimos las pobres víctimas, que nos reclutaron a la fuerza, que nos mantenían violando, que pobrecitas que éramos esclavas sexuales, ¿sí? Y nosotras queremos decir que las mujeres farianas hemos sido sujetas políticas y eso queremos que la gente pueda conocerlo. Por lo cual queremos hacer una galería de la memoria allí dentro del café donde se resalte el papel de la mujer fariana. Pero también otros componentes para resaltar en la gastronomía, pues el tema de la cancharina, tomarse un cafecito con cancharina. Queremos recalcar el tema de la hora cultural, que era también muy importante dentro de nuestra vida fariana y un escenario pues como para abordar diferentes cuestiones como teatro, música, pero en una hora especial queremos resaltar eso y particularmente eventos de paz, o sea, en nuestro nuevo escenario de paz y de reconciliación, traer también diferentes eventos de paz que se hagan allí en el café y que de esa forma se contribuya. Pues eso así de forma sintética. Muchas gracias, Amanda. Bueno, entonces, digamos que frente como a todas estas cosas que nos quedan, pues hay participantes que están muy interesados en conocer, pues en tener la presentación del profesor Germán. Y también, como les digo, pues ya la profesora Beatriz ha puesto allí la dirección para que ustedes puedan encontrar en la plataforma todos estos elementos que hemos venido trabajando, más estos conversatorios, invitarlos pues a partir del 15 de abril a ser parte de la muestra que tenemos en la Casa Confiar. Y creo que son muchos los retos que nos quedan, o sea, desde los planteamientos que hizo la doctora Beri, hasta, digamos, los retos que nos han puesto tanto Rubén como Amanda, y digamos los planteamientos de la doctora Liliana y del doctor Germán en términos de poder mirar estos procesos en medio de esta preocupación que implica los incumplimientos y las amenazas tan fuertes que hay allí en todo este recorrido de 4 años y donde muchos de los autores dicen que los 5 años son como la medida en saber si los procesos de paz logran sostenerse o no. Entonces, como ver lo que está ocurriendo, o sea, el paso del tiempo de estos meses y ver que cada vez hay más asesinados, que cada vez hay más desplazamientos, pues lo ponen a uno muy pensativo sobre si vamos a lograr resistir a pesar, digamos, de la convicción y de la resistencia ya en los territorios que están haciendo los firmantes. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho a todos los participantes, a todos los ponentes que participaron en este conversatorio y le doy el paso a Lady Chayana para que por favor cierre el conversatorio. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a ti, profesora Verena, y igualmente reiteramos nuestro agradecimiento a nuestros invitados, a ti por tu moderación y a todos los asistentes por habernos acompañado. Asimismo, agradecemos el apoyo del equipo de UDA Arroba. Como les dijo la profesora Verena, los conversatorios estarán disponibles en la plataforma, igualmente en los medios universitarios de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. El próximo 15 de abril a las 5 de la tarde los invitamos a la inauguración de la exposición. No me quiero despedir sin antes hacerles una invitación especial por medio de este sonoviso para nuestra exposición. Destejiendo miradas, otra forma de hacer memoria. La poeta brasileña Cris Pizzimetti dice:
Estamos hechas de retazos, pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía y que voy cosiendo en el alma. No siempre son bonitos ni siempre felices, pero me agregan y me hacen ser quien soy. Exposición Destejiendo Miradas, en la sede de la Casa de la Cultura y la Cooperación Confiar. Un espacio para destejer odios, tejer solidaridades y retejer la vida. Prográmate y visítanos. Prográmate y visítanos. Recuerden, del 15 de abril al 15 de noviembre, toda la exposición en la Casa de Cultura y Cooperación Confiar. Un espacio para destejer odios, tejer solidaridades y retejer la vida. Prográmate y visítanos. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a todos los asistentes. Sigámonos cuidando en casa. Un abrazo. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, Rubén. Gracias a ti.